Hoy esta clase está ladrilludita. Usted no me va a enojar si se duerme. De todas maneras ya me tiene acostumbrado. Pero porque es complicadita, es ladrilludita, pero es tan poderosa, es tan transformadora, es tan profunda. Hay tanta teología en esto. Yo creo que aquí hay un año de seminario en una charla muy sencilla. Y si usted se dispone, va a entender algo que es sumamente importante para su vida y el Señor nos va a ayudar. Vamos a aprender sobre la obra del Espíritu Santo, según Jesús, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque según mucha gente le dicen a uno muchas cosas en ese tema que teológicamente se llama neumatología. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo, tiene un nombre. La parte de la teología es volver difíciles las cosas fáciles. Ese es el trabajo de un teólogo. Perdonen mis compañeros teólogos, pero ese es el trabajo. Ese es como cuando usted al principio llamaba a los ingenieros de sistemas o los que le hacían el mantenimiento de su equipo, y lo que hacía era darle un montón de nombres raros de lo que iba a hacer, ¿no? Entonces decía, no, lo que pasa es que de pronto una de las particiones entró en conflicto por el sistema del sistema operativo no está completo, entonces falta algunos bits, y entonces él, como se encuentra ahí bloqueado, entonces las particiones entran en conflicto. Tal vez, no sé si las cabezas del disco duro llegaron a tierra, entonces toca hacer un reseteo, pero no de hardware, de software, sino de hardware, y entonces ese reseteo permite que al reiniciar después el flujo de potencia, también el flujo de información corra. ¿En español qué es? No, desenchúfelo y enchúfelo. Sí, entonces así es un poquitico los teólogos, ¿no? Entonces ponerle nombre difícil a algo que el Señor ha procurado hacer lo más fácil posible. Entonces yo prefiero oír sobre la obra del Espíritu Santo según el Señor Jesucristo y según su opinión. Y ahí está tan claro porque lo expresa de una manera muy clara, no muy clara, muy completa. Y de tal manera que está como encapsulada para que solo aquellos que por el mismo Espíritu podamos entender lo que el mismo Espíritu nos está diciendo. En Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí está todo. No es fácil de entender en la primera lectura, pero por el mismo Espíritu Santo lo podemos entender. Está diciendo cosas que nosotros inclusive ya tenemos, y por favor yo anhelaría que ya fueran parte de nuestro ejercicio espiritual diario. ¿A qué me refiero? Lo primero que dice es de pecado por cuanto no creen en mí. Voy a decirte, el tema de pecado es con Jesús y el asunto es creer. Ya, sencillo. ¿Con quién se arregla el problema del pecado? Eso es con Jesús. Eso es con Jesús. El pecado, eso es con Jesús. ¿Y cómo se arregla? Es creyendo, punto. Eso es. Nosotros entonces hemos entendido que esa es una de las primeras obras del Espíritu Santo. La obra de reconocer al Hijo. ¿Te acuerdas que hablamos de eso desde el comienzo del año? Reconocer al Hijo. Reconocer en Jesús aquel que se puede hacer cargo de mis pecados. Eso es una obra del Espíritu Santo porque no es natural. Es sobrenatural. Uno naturalmente no puede comprender las cosas que son del Espíritu. El hombre, el humano natural no percibe lo espiritual porque esas cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Entonces eso, la posibilidad de entender en primera instancia el que has pecado y que Cristo es la solución, eso no es natural. Incluso mucho tiempo viviste así y no lo sentías. No te sentías ni pecador, ni sucio, ni culpable, nada. Es la que el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en ti, que empezó a ver en ti la conciencia de pecado. Y es lo primero que el Espíritu Santo hace en una persona, convencerlo de pecado. ¿Ok? Más adelante dice, de justicia por cuanto voy al Padre. El tema de justicia es ¿con quién? Con el Padre. ¿Y qué hay que hacer? Ir al Padre. Y eso también lo sabemos nosotros, regresar al Padre o retornar al Padre, ¿cierto? También es uno de los conceptos claros. La obra del Espíritu Santo primero es que es por el Espíritu Santo que reconoces al Hijo y es por el Espíritu Santo que regresas al Padre. Y ahora, finalmente, dice algo, y no me veréis más. Entonces, espérate, el Espíritu Santo te permite empezar a moverte en cosas que no ves. ¡Wow! ¿Qué es, por ejemplo, tener convicción de algo que uno no ve? ¿Cómo llama la Biblia eso? Fe. Mira, es la obra del Espíritu Santo, empezar a moverte en lo invisible, porque lo visible ya fue reorganizado. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso que tú ves, eso ya está sentenciado por Dios. Tienes que aprender a moverte en lo que no ves. Y eso se llama recibir al Espíritu Santo. Entonces son tres cosas que yo quiero que tú las tengas tatuadas en tu espíritu.
si se pudiera. Reconocer al Hijo, regresar al Padre y recibir al Espíritu Santo. Ese es el proceso que realiza el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él es el que nos permite reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios y nuestro Salvador. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, bueno, ¿y la gente qué están diciendo que soy yo? Dijo, unos dicen que eres Elías, otros dicen que Juan el Bautista que resucitó. Dijo, bueno, ¿y ustedes quiénes? ¿Qué creen que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el reconocimiento de Cristo solo se puede hacer por el Espíritu Santo. Para los demás, estamos aquí nosotros encerrados, lamiendo el ladrillo, ¿sí? Dándonos golpes de pecho, botando lágrimas, encerrados, no sé qué más dirán, no lo pueden percibir. Y tú también eres así que no te enojes cuando te digan eso, porque tú le decías eso a tus familiares y amigos cuando te invitaban o cuando se iban para la iglesia, porque no percibías eso hasta que te prendieron la luz. Con la luz apagada no veías, pero reconocer al Hijo sobre el Espíritu Santo, poder regresar al Padre sobre el Espíritu Santo. Y lo último es recibir al Espíritu Santo de Dios. Voy a cerrar una serie de predicaciones que hicimos sobre el Sermón del Monte y se nos quedó sin tapa, se nos quedó sin final. Gracias a Dios porque tuvimos las visitas de unos personajes, ministros muy usados por el Señor, que nos edificaron en un par de miércoles. Y entonces esta pertenece a la colección de bienaventuranzas. Esta es la última, la etapa de bienaventuranzas, para enseñar la obra del Espíritu Santo a partir del Sermón del Monte, a partir de las bienaventuranzas. ¿Cómo así? ¿Qué se inventó esto? No, ahí está, la Biblia es totalmente coherente. Permíteme y te lo voy a demostrar. Empezamos. Vamos a ver el Espíritu Santo convenciendo de pecado. Mateo capítulo 5, versículo 13, empieza las bienaventuranzas y la primera que dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habla del reconocer la necesidad espiritual. ¿Se acuerda de los tubos que he estado usando los fines de semana? Y lo volveremos a usar el próximo fin de semana. Los tubos esos de acrílico, ¿cierto? Vacíos. No, de acrílico no. Eso sí. De polimetilmetacrilato, ¿cierto? Bueno, los tubos esos ven hacia afuera, reconocer que están huecos, que están vacíos, que algo que había ya no está. Eso es algo espiritual, es mirar hacia adentro. Los tubos miran hacia afuera y darse cuenta que por dentro tienen un hueco. ¿Por qué la mayoría no lo siente? Porque usted puede percibir si tiene necesidad de Dios y otro está al lado suyo y no se da ni cuenta. Porque es la obra del Espíritu Santo, eso es lo que hace diferenciación. La primera parte es reconocer esa necesidad, porque lo natural es que la gente no reconozca, inclusive si está bien, sobre todo. Por eso la mayoría de personas vienen a Dios cuando está mal, porque si están bien les va a costar trabajo ser pobres de espíritu. Si están ricos en la carne, en el alma y en la carne, pues ¿cómo van a ser pobres de espíritu? Es difícil. Mire este ejemplo, se le va a hacer muy conocido. Lucas 12:16, Jesús mismo dijo, también le refería una parábola diciendo, ojo con esas parábolas, esto nos empieza a abrir camino a un siguiente tema que vamos a desarrollar los miércoles, tema parábolas. Bueno, ya empiecen ustedes ahí. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Ayer nos dieron una clase espectacular a los caballeros precisamente sobre eso. Las riquezas no es lo que uno cree que son las riquezas. Y a este le faltó venir a la clase de caballeros. Es que si un hombre no viene a la reunión de caballeros, pues no aprende, no crece. Y él pensaba dentro, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Nada le falta externamente. Mire lo que él dice. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso es lo contrario de la bienaventuranza. La bienaventuranza es los que reconocen su necesidad, sin importar que estén bien o estén mal, reconocen su necesidad. Estos, como están bien, no reconocen su necesidad. Esas personas que, no, a mí el tema de Dios no. ¿Sí? No, mejor no hablemos de ese temita. Mire, yo me la llevo con usted, pero no me va a invitar a su iglesia. No, ese asunto sí dejémoslo así, que es que yo toda la vida, mire, yo nací ahí y me muero ahí, y como que no tengo necesidad. Diferente a la persona que viene y reconoce si yo necesito. Y usted era ambas cosas. Seguramente fue la persona que en algún tiempo dijo, no, a mí ese temita sí no me lo toquen porque yo sí, de religión no cambio, ¿sí? Yo no soy de los que me volteo. Mis padres, me nací así, me muero así, y hasta que de pronto el Señor buscó la manera de que el Espíritu Santo le tocara y después subió y dijo, sí Señor,
haz conmigo lo que quieras hacer, ¿correcto? Y ocurre, mire, inclusive en Apocalipsis está el Señor censurando esta actitud. Apocalipsis 3:17, mire el orgullo. Dice, porque tú dices, mire lo que dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Parece la canción de Shakira, ¿cierto? Tiene un montón de conflictos ahí y él cree que está bien. Entonces, lo natural es que la gente crea que no necesita de Dios si está bien, eso es lo natural. Entonces, que una persona reconozca su necesidad de Dios ya es la primera obra del Espíritu Santo, ¿entiendes? Es la primera cosa. Ahora mira, ¿cómo es esa persona realmente que no reconoce la necesidad de Dios? ¿Cómo es esa persona que dice que es un qué? Un desventurado, porque no reconoce la necesidad de Dios. Entonces, el que reconoce la necesidad de Dios, ¿qué sería? Sería lo contrario de desventurado. Entonces, el que reconoce la necesidad de Dios sería un bienaventurado. Mira la coherencia de la Escritura. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconocer tu necesidad espiritual. Quiero decirte que una persona no puede reconocer su necesidad de Dios, como le dijo el Señor a Pedro, no te le reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. O sea, no hay manera de que alguien reconozca su necesidad espiritual, su necesidad de Dios, si no es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Usted puede argumentarle todo lo que quiera. Usted pueden ver más milagros que el faraón. Yo no creo que haya otra persona en la tierra que haya visto más milagros que el faraón. Todos los días veía un milagro distinto. Todos los días. Así fuera amanecer cundido de garrapatas o lo que fuera, pero todos los días veía un milagro distinto. ¿Y le sirvió? ¿Reconoció su necesidad de Dios? No, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, esa parte de reconocer, qué dicha. A ver, es lo primero que el Espíritu Santo hace, convencernos de pecado, es lo primero. Entonces, si una persona se suma a una iglesia porque tiene amigos, porque la pasa bien, o porque tiene algún interés y se siente cómodo, o porque no tiene nada más que hacer, o porque los demás lugares lo han echado, entonces viene a una iglesia y no ha reconocido su condición y su necesidad de Dios y que está perdido, no ha empezado el Espíritu Santo la obra en él. Uno no viene a la iglesia porque es bueno, vinimos a la iglesia precisamente porque reconocimos lo malos que somos y que necesitamos ese médico divino que nos sane. Si tú estás aquí porque reconoces tu necesidad de Dios, estás en el punto correcto. ¿Está bien? Lo siguiente es que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. O sea, no solamente saber que necesito de Dios, sino sentir dolor y vergüenza de las cosas que normalmente los demás no sienten dolor y vergüenza. Usted va y le dice a otro, hermano, estoy tan atormentado a pensar yo las veces que yo le he sido infiel a mi esposa. Y al amigo le dice, ¿qué pasó? ¿Lo pillaron? No me han pillado. No, ¿cuál es el problema? Usted sí es bobo. Eso mientras uno no lo pillen, eso es para adelante. ¿Sí? No hay dolor por haber pecado. Solamente hay dolor cuando lo pillan. La persona siente vergüenza si le pillaron que estaba robando, si lo pillaron que estaba haciendo trampa. Pero si a uno no lo pillaron haciendo trampa en el examen y sacó buena nota, está feliz. Es obra del Espíritu Santo que la persona, aunque no lo pillen, sienta dolor y vergüenza por las cosas malas que ha hecho. Necesito a Dios, estoy vacío de Dios y ahora me duele lo que he hecho. Siento algo que se llama arrepentimiento. Se ha desaparecido el arrepentimiento de las iglesias. Las personas se suman a las iglesias por el roce social, por la puesta en escena, por la conferencia, la charla o por alguna administración especial que recibe o por contactos o por métodos muy especiales de reclutamiento. Pero lo correcto, y espero que si usted iba por la puerta equivocada, entre por la puerta de enfrente, que es la de reconocer su necesidad de Dios y venir avergonzado y dolido de cuánta cosa hizo que a Dios le ofendía. Si está entrando así, esa es la obra del Espíritu Santo. Después de eso viene la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y explicamos que el mejor ejemplo de manso en la Escritura era el buey, la yunta de buey, el buey que ara, porque él, su naturaleza lo quiere llevar a otro lado, pero desde atrás un conductor invisible le marca un camino derecho, que a él de pronto le parezca que no es, pero el conductor invisible le está diciendo por dónde es, lo está llevando al lugar correcto. Es la obra del Espíritu Santo.
apartarte de lo que estabas haciendo. ¿Por qué? Porque también no se está usando eso. La persona puede venir a la iglesia, adorar, participar, hasta ofrendar, y si diezma más, pues se le pasan más por alto los defectos. Pero escúchame, si es la obra del Espíritu Santo, la persona primero reconoció su necesidad de Dios, ¿cierto? ¿Lo supimos? Bienaventurados los pobres de espíritu. Segundo, sintió dolor y vergüenza por haber ofendido a Dios. Bienaventurados los que lloran. Y tercero, se aparta, es manso, es obediente, se aleja. Se aleja, hágale a un manso y verás que se va. Se aleja. Entonces se aparta del pecado. También pasó de moda eso. Entonces uno lo que tiene que hacer es venir y entonces tolera un estilo de vida. ¿Y de qué sirve que tengas inclusive hasta una posición y una buena relación en una iglesia si cuando vengan por tu alma, vea lo que le pasó al señor Burns, ¿sí? Vinieron por su alma, y en un capítulo pasó eso, ¿verdad? Vinieron por su alma y no estaba listo, no estaba preparado por la clase de persona que era. Es mejor que te pongas colorado un rato y no pálido toda la vida. Ese es otro versículo muy de aquí de Santander. Es mejor que no te caiga yo tan bien, porque te sobo la espalda, porque te sobo la solapa y te digo sigue así, sino que llamamos al homosexualismo y perversión, porque llamamos a la pedofilia perversión, porque llamamos a la delincuencia, porque llamamos a la mentira, porque llamamos a la inmoralidad, porque censuramos las relaciones prematrimoniales, porque creemos que debemos ser santos para levantar una generación sobre santidad, porque llamamos a los affairs adulterio. Y puede que alguien se enoje y no pasa nada si se enoja. Prefiero eso y no que después viendo el infierno me diga no me dijo la verdad y sí se quedó con el diezmito, ¿no? Y entonces yo me hago el loco. ¿Quién será ese? No, hombre, pues San Pedro, no lo había visto yo ese. Esa es la obra del Espíritu Santo, hacer que reconozcamos al Hijo. El tema del pecado es con Cristo y se trata de creer. Tienes que reconocer tu necesidad de Dios, sentir dolor porque has fallado y apartarte. Si no ha pasado eso en tu vida, lamento decirte que te has metido a una organización, a una congregación, a una asociación, a una secta, pero no has venido a Dios. El Espíritu Santo no ha hecho en ti que reconozcas a Jesucristo como el Salvador y perdonador de tus pecados. Amén. Primera parte, muy clarito, ¿cierto? ¿Se da cuenta cómo es de coherente la Biblia? Sigamos. Ahora miremos el hecho de regresar al Padre, porque usted dice, sí, reconozco que he pecado, me duele que he pecado y no lo vuelvo a hacer. Sí, hay que reconocerlo. Usted no puede llegar al tercer paso si no llega al segundo. Usted no puede decir, yo no fui, no lo vuelvo a hacer. Ese era mi cuñado. Me acuerdo que Ángel lo mandaban al centro. La hermana Henry lo mandaba para el centro. Yo estaba ahí cuando lo vi y decía que no había y no sobraron vueltos. Mago, ¿cierto? No había y no sobraron vueltos. Así usted no puede decir yo no fui y no lo vuelvo a hacer. Entonces, para decir no lo vuelvo a hacer, o sea, para apartarse, tienes que reconocer que lo hiciste. Entonces, tengo una necesidad de Dios porque yo he pecado y me avergüenza y no lo quiero volver a hacer. Pero ¿qué pasó con lo que hizo? Ya lo hizo. Y como lo que hizo, lo hizo, y eso condena su alma, puede que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Yo nunca más vuelvo. Y con Dios Dios no te va a juzgar. Con eso te voy a decir todo para que entiendas. Dios no te va a juzgar en La Habana. Entonces lo que hiciste va a tener consecuencias. Delante de Dios lo que hiciste va a tener consecuencias. Entonces, mire lo que dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y entonces se trata de que ese pendiente, eso ya no es con Jesús, pero Jesús me lleva ante el Padre. Pero no voy solo, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la Escritura. Entonces tú vas, mira, vamos bien con las bienaventuranzas. Entonces los pobres de espíritu, reconozco que tengo una necesidad de Dios. Lloro porque he pecado y me duele que he fallado. Soy manso, me aparto de eso. Pero ahora vengo a buscar justicia de lo que sí hice. A buscar justicia ante el Padre, pero no voy solo, voy acompañado. Mire que del Antiguo Testamento lo dice. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová. Pero el requisito es
venid. Por eso cuando dice de justicia por cuanto yo voy al Padre, dice Jesús. O sea, el asunto de la justicia es con el Padre y es yendo. Y por eso dice, venid luego, dice Jehová, el Padre. Y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Mire esto que para el que sabe, para el que tiene el Espíritu Santo, por ejemplo, como su merced lindo, usted leía eso en el Antiguo Testamento y dice, y si fueren rojos como el carmesí, o sea, la sangre, vendrán a ser como blanca lana. Uy, va a haber limpieza de pecados con sangre de alguien que produce lana. Un cordero de Dios. Aleluya. Vea usted, se lo reveló el Espíritu de mi Padre que está en los cielos. Claro, ya había ahí las insinuaciones encriptadas de que un cordero derramaría su sangre para que seamos limpios de pecados. Porque no es que el Señor va a decir, a este man, esos pecados merecen la muerte, pero venga, dejemos así, venga, eso aquí lo podemos hacer este mico. No, eso merece la muerte, alguien tiene que morir, y entonces toman tu culpa, la ponen sobre Jesús y Él paga la deuda tuya. Es impresionante. Esa es la obra de justicia de Dios. Y después de eso, seguimos con las bienaventuradas. En el mismo orden, no es saltado. De bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vienen con Cristo delante del Padre a hacer justicia, a decir, bueno, yo sí hice estas cosas. Y entonces alcanzas la misericordia de Dios. ¿Y cómo la alcanzas? El Antiguo Testamento ya nos decía cómo la alcanzas. Nos reveló, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces llegas al punto en el que lo que tienes que ir delante del Padre decir, vengo a hacer justicia con mi abogado y vengo a decir que yo confieso que he pecado esto y esto y esto y esto. Si no has confesado tus pecados, aunque aquí no haya confesionario, no se va a equivocar y lo encuentra usted por allá pegado a la vitrina de la pastora, por allá haciendo actos de contrición, confesándose en la vitrina de la pastora. No hay confesionario, pero si no has venido a Dios a confesar tus pecados, no estás en el camino del Espíritu Santo de Dios. Estás en un grupo cristiano, en una secta, en una asociación, en una comunidad, pero no has entrado al reino de los cielos. Confesar tus pecados para que alcances misericordia. Bueno, y cuando confieso mis pecados, ¿qué es la misericordia? Que Dios tiene el poder de borrar esos errores que tú has cometido. Ese es el poder que Dios tiene. Y el siguiente bienaventuranza en orden es, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, bueno, primero, perdón que repita, pero yo quiero asegurarme que después en el examen no les toque repetir. Cuando nos hagan aquí las pruebas a ver a las iglesias, bueno, tú reconoces la necesidad de Dios, sientes dolor y te apartas, pero vienes a buscar justicia delante del Señor. Esa justicia te da misericordia porque tú confiesas. Y después de que confiesas, a medida que confiesas, tu corazón va siendo limpio. Pero el propósito del Señor no es coger un gamincito y bañarlo y ponerlo bonito solamente. Hasta ahí termina la segunda parte de la obra del Espíritu, que es, primero convencerá de pecado. Eran las primeras tres. Necesito de Dios, me duele y me aparto. Ahora viene de justicia, las segundas tres. De justicia es, yo reconozco que tengo que ir a buscar justicia, pero voy con mi abogado. Confieso para alcanzar misericordia y Dios así limpia mi corazón. Son las otras tres. Y ahora viene la última. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso es la llenura del Espíritu Santo, el reino de lo invisible sobre lo visible. La obra perfecta de ser lleno del Espíritu Santo, de recibir la tercera, que era recibir al Espíritu Santo. Esta de limpieza del corazón la había dicho ya en Isaías 1:18, que dice que el Señor limpiará nuestro corazón si venimos a cuenta con Él. ¿Cómo lo va a limpiar si no has venido a cuenta con Él? Yo te pregunto, ¿no has tenido nunca la ocasión de venir a Dios y confesar tus pecados? ¿Cómo te lo va a limpiar? O sea, ¿cómo le lavan el traje en la lavandería si no lo has llevado? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te va a limpiar el Señor el corazón si no lo has traído a cuenta? Ven a cuenta con el Señor. De todas maneras vas a venir a cuenta. Ve a cuenta voluntariamente y a tiempo. Porque de todas maneras un día vas a venir a cuenta y vas a ver todos los videitos ahí. Bórralos ahora. ¿Qué puedes? Bórralos ahora que tienes cómo borrarlos. ¿Ok? Entonces de ahí pasamos a la otra parte que nos falta.
que es la de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de recibir el Espíritu Santo y qué importancia tiene? Sigamos avanzando en orden por las bienaventuranzas. A ver, la siguiente es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué no recibí el Espíritu Santo antes? Toda esta obra es del Espíritu Santo como en acompañamiento, desde afuera. Pero ahora sí puede entrar el Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? ¿Por qué no entró a mi corazón antes? Estaba sucio. Y Él es muy, muy higiénico. Entonces ahora que está tu corazón limpio, ahora sí entra. Y el hecho de que el Espíritu que está en Dios y que estuvo en Cristo, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, ahora está en mí, ¿en qué me convierte a mí? En hijo de Dios. Mire, la siguiente bienaventuranza, Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es el recibir el Espíritu Santo el que te hace hijo de Dios. Si no has llenado tu corazón con el Espíritu Santo, si tu propósito no es ser lleno del Espíritu Santo cada día, buscando de Dios, buscando la llenura espiritual, si sigues tratando de buscar a Dios como el equeco, como el Buda, como el talismán de la buena suerte, como simplemente la superstición para que los negocios me salgan esta semana, tal vez te salgan los negocios, pero tu alma se puede estar perdiendo porque no estás en el camino del Espíritu Santo de Dios. Tienes que venir, buscar al Señor cada mañana, cuando buscas, cuando lees la palabra, cuando oras, cuando vienes a la iglesia, cuando es el tiempo de oración y alabanza. No estás esperando que es un entretenimiento ahí mientras arrancamos la clase. No, es que estamos en la parte artística, en el karaoke, pero ya va a empezar la clase. No, tú estás afanado buscando ser lleno del Espíritu Santo, porque es que de eso se trata este camino en el que tú estás, para que seas hijo. Es la llenura del Espíritu Santo la que te hace hijo y te hace heredero. Mira, lo siguiente que dice realmente es la última bienaventuranza, aunque tiene un corolario, un apéndice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, mire, no solamente eso, sino voy a explicarte el término justicia. Deuteronomio 6:25 nos lo explica fácil. Dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, ¿qué es justicia? Vuelva a leerlo. ¿Y qué será justicia? Cuando dice justicia, obedecer. Exactamente. Es más, yo les voy a explicar esto, pero no tengo problema, por eso se lo voy a repetir. El término justicia, cuando tú estés leyendo justicia en la palabra del Señor, mira de quién a quién está hablando esa justicia. La justicia de quién con quién, para que sepas reemplazarlo por un término más fácil de entender para ti, porque ese término está desgastadito, ¿cierto? Nosotros la justicia, lo vamos a llevar ante la justicia. Ay, no. ¿Sí? Llegó la justicia, no, qué susto, ¿sí me entiende? Porque este término está tan desgastado que tienes que reemplazarlo por otros y es fácil hacerlo. Cuando se hable de Dios y su justicia, se refiere a la ley de Dios. Cuando dice que su justicia permanece para siempre, es que la ley de Dios no cambia. Sus decisiones no cambian, ¿correcto? Ahora, cuando te estén hablando de la justicia de Dios con relación a ti, que eres su hijo, reemplázalo por misericordia, su justicia. Porque Dios ha hecho resplandecer su justicia, quiere decir su misericordia. Cuando se trata de ti hacia Dios, entonces la justicia, perfecto, significa obediencia, ya la sabe. Cuando se trata entre el prójimo, justicia se debe reemplazar por equidad, ya lo entendiste. En este caso, que estamos hablando de nosotros hacia Dios, que permanecemos, estamos soportando inclusive persecución por causa de la justicia. ¿A qué se refiere? Por causa de nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Ya el Espíritu Santo nos tiene un nivel en que somos capaces de enfrentar dificultades. Y pasamos de ser pobres en espíritu y ya fuimos llamados hijos de Dios, o sea, tenemos el Espíritu Santo y ahora no somos pobres en espíritu. Ahora inclusive nos pueden hasta perseguir y no nos doblamos. Nos partimos pero no nos doblamos. ¿Qué no? Nada. Y si hay que quemar la hoguera, pues nos quemaron en la hoguera y si nos ahorcaron, pues de algo se muere uno. ¿Sí me entiende? Pero ahí yo, ¿cuál pobre en espíritu si ahora tengo el Espíritu Santo en mí? Ahora puedo sufrir inclusive persecución por causa de la obediencia a la ley de mi Señor. Mire el nivel en que el Espíritu Santo nos tiene. Yo te digo otra cosa, una buena señal de que vas por el camino correcto, escucha esto, es que van a afrentarte o a molestarte o a burlarse o a ridiculizarte o a fastidiarte o a rechazarte por el hecho de andar con el Señor, por el hecho de ser hijo de Dios.
si nunca has sufrido ningún tipo de rechazo, ofensa, fastidio, crítica indirecta, algo está mal contigo. Cuentan que El Moody, uno de los más maravillosos predicadores del siglo XVIII en Inglaterra, enviaba, lo cuenta Spurgeon, enviaba a sus alumnos a predicar, a sus discípulos, y cuando volvía les preguntaba, ¿alguien se enojó? Ellos decían, no, nadie. Entonces no predicaste el Evangelio de Jesucristo. Porque si predica el Evangelio de Jesucristo, alguien va a salir enojado. Entonces una buena señal de la obra del Espíritu Santo es que mínimo alguien te echó un indirectazo, te dijo, ¿y eso que es cristiano? Mira el evangélico y qué tal que el pastor, hermanito, ¿te acuerdas del testimonio de don Gediondo? Pastor Pedro, pastora no sé qué. Y yo sé que nos ha pasado. ¿Qué es ese rechazo hacia uno? Es que el espíritu que está en ellos es opuesto al espíritu que está en nosotros. Es una bonita señal, es una bonita señal. Muchas veces me han pasado experiencias. Alguna vez llegué a la ciudad de Tunja a reemplazar a un pastor que tomó un tiempo, una licencia, y me pidieron que me encargara de esa iglesia cuando eso no era pastor. Fui a comprar a la tienda algo y el hombre me humilló y me maltrató, me habló feo y yo no había hecho nada. Me sentí tan mal, tuve que ir a comprar en otro lado. Esa noche fue una guerra espiritual impresionante. Se movían cosas, sentía yo cómo entraban y salían presencia en ese cuarto. Yo solo por allá oraba, eso guerrera espiritualmente. Qué susto, todas esas cosas horribles que pasaban. Bueno, eso finalmente hubo victoria y descansé y todo. Después me enteré que el tipo era el terrible brujo de toda la ciudad. Y ni siquiera había hablado conmigo y ya me odiaba. Y no a mí, porque a mí no me conocía. Odiaba al espíritu que habita en mí. Lo odiaba, sentía rechazo. Entonces es normal que te sientan rechazo. Es normal eso. Pero píllate este detalle, mi pichón de teólogo. Mira esto. Tú que ya estás aprendiendo a pillarte estos detalles. Mírate esto. ¿Recuerdas con cuál? Les digo que esta es la última. Lo próximo es apenas un ajuste de esta. La primera, a ver, ¿quién se acuerda de la primera? Señor, que alguien se acuerde. La primera bienaventuranza. Ay, gracias a Dios. ¿Por qué? Los pobres de espíritu, porque de ellos, ¿qué están notando en la primera y en la última? Una ayudita. Es la misma promesa para los dos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para nosotros en plenitud, un ciclo. Que esto es un ciclo, que esto es un proceso que no termina ahí, sino que se repite. Porque empezó diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos, y termina diciendo lo mismo, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ya para nosotros eso significa, cuando hay esa repetición, nosotros siempre hemos sabido, no solo en la Biblia, en nuestra vida, ya aprendimos a leer eso. Me imagino que muchos me han dado testimonio. Pastor, mire, me escribió Jason estos días de Miami. Pastor, estoy finalizando un ciclo. Véalo, hombre. Qué bueno oírlos hablar así con esa sabiduría. Nosotros ya sabemos, se repitió. Quiere decir que esto que estamos hablando es un ciclo. Bueno, entonces el ciclo significa que yo vengo a todo ese proceso de limpieza hasta que soy perseguido y vuelvo y peco. Y vuelvo y empiezo y vuelvo y peco. Se refiere no, claro que no se refiere a en mí mismo. Te lo voy a explicar de esta forma. Mire el añadido que le digo al anterior. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, siempre y cuando sea mintiendo. Dijeron que este tipo me tumbó, pero mentira, usted no lo tumbó. Que este tipo llega tarde, pero mentira, usted siempre llega temprano. Que este tipo me enamoró y después me dejó enamorada. No, mentiras, eso es mentiras. Que todo lo que digan ahí. Que este tipo no paga a tiempo las deudas. Todo eso, siempre y cuando sea mentiras, ¿no? Correcto. El requisito es que sean mentiras. Gócese y alégrese, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ya está hablando del premio. Pero luego dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es el ciclo entonces del que nos está hablando? El ciclo es muy fácil de entender. Resulta que el trabajo que alguien hizo, que Dios hizo en esta persona, a través de la obra del Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, justicia y juicio, no terminó en él. Vino otra generación espiritual o biológica que también experimentó ese proceso. Y el proceso de él pasó a una siguiente generación. Y el proceso de él
pasó a una siguiente generación. ¿Sabes? Es muy importante que el proceso del Espíritu Santo se cumpla en ti, no solo por ti, por tu dinastía biológica o espiritual. Nosotros le damos mucha importancia a la biológica, mucha, más de la que debiéramos. Entendiendo que esto es mortal y esto es carne, Jesús no le dio tanta importancia a la descendencia biológica. Por eso yo motivo tanto a las personas a la adopción, porque Dios tiene un solo hijo biológico y los demás somos adoptados. Porque cuando a Jesús le dijeron, su mamá y sus hermanos, mamá y hermanos, estos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La espiritual es la verdadera genética. Como le digo, le damos mucha importancia a la de la carne, pero muchas veces usted ve un padre, y ¿sabes de qué se trata el libro de las crónicas, el libro de los reyes? Explicándonos que las descendencias biológicas no necesariamente son descendencias espirituales, que este hijo perverso tuvo un hijo maravilloso y ese hijo maravilloso tuvo un hijo perverso, no eran del mismo espíritu el hijo y el padre. El libro de los reyes y crónicas se la pasa hablándonos de eso, y la experiencia de la vida nos enseña que muchos hijos no son del mismo espíritu del papá, y la única genética que permanece es la espiritual. La carnal se va a la tierra. ADN no va a haber en el cielo, va a haber ese espíritu. Por eso a Jesús le dijeron, su madre y hermanos, no, esa genética que ustedes se la pasan defendiendo y mueren y matan por esa, y les parece lo más importante, esa genética es basura. Esa genética se queda en la tumba. Lo importante es la genética espiritual. Esa es la verdadera genética. Tal vez tanto, y le cuesta uno trabajo porque todavía es carnal. Pero tal vez tenía que ocurrir hoy, por ejemplo. Hoy mis hijas son unas tremendas artistas. Salieron al papá en la habilidad para bailar ballet. Y tienen una presentación que han estado preparando durante mucho tiempo y sé que lo está haciendo tremendamente y me duele no estar con ellas. Y yo les he dicho a ustedes que cuando hay algo así, pues prefiero que vayan a ver la presentación de sus hijas y no a la iglesia, porque la otra semana hay culto, pero el problema es que el predico soy yo. Y ya vengo 2 miércoles fallando. Y mi misma esposa me dijo, amor, pero esas presentaciones de esas hacen cada rato, yo hoy las acompaño por ti y tú te quedas. Y pasó eso esta noche que estoy hablándoles de esto, de que de pronto la verdadera descendencia y la verdadera genética es la espiritual. Y tal vez haya entre ustedes alguien que termine siendo más a su papá espiritual que ni siquiera a mi descendencia biológica. Ustedes son una iglesia bien particular, bien extraña, y no conozco otra así. Aquí parado en este lugar ha estado el padre espiritual de quien fue mi padre espiritual. ¿Recuerda? José Silva, el padre espiritual de quien fue mi padre espiritual, y yo soy su padre espiritual, o de algunos al menos aquí. Son 4 generaciones. Y ninguno ha dicho que le dividió a la iglesia, que se fue y que salió de pelea con porque en la mayoría de las organizaciones 2 generaciones y ya hay ruptura. No, llevamos 4 generaciones en la misma línea de obediencia, ahí sirviendo. Y es curioso cuando oigo a veces enseñar a algunos de ustedes, me parece ver a José Silva. Y viene José Silva y saca su PowerPoint, un letrerito aquí cuando predicó hoy. Es el PowerPoint de su época. Lo correspondiente, un alumno aquí sacará un holograma tridimensional aquí que hará toda la transfiguración, pues, sí, Moisés y Elías, uy, eso no se podía hacer cuando yo predicaba. Pero la genética puede ser la misma. Tú tienes descendencia biológica, cuídala y responde por ella delante de Dios y ámala. He dado ese ejemplo. Pero también tienes descendencia espiritual. Y esos que descienden de tu ejemplo, esos que te toman como referencia, esos que tú has traído a Cristo, esos que tú enseñas el camino, también son tus siguientes generaciones. Y muchas generaciones después, verás que el ciclo que se dio en ti, también se dio en el siguiente, y se dio en el siguiente, y se dio en el siguiente. Y por ellos vale la pena a veces hacer el camino correcto. Esta es la obra del Espíritu. Jesús nos enseñó que el Espíritu vino y su trabajo es convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Las cosas, las potestades han sido cambiadas y tenemos ahora el Espíritu
invisible pero poderoso dentro de nosotros. Y terminamos las bienaventuranzas. Y te diste cuenta que en las bienaventuranzas estaba todo el perfecto proceso de la verdadera conversión en una persona. No estoy diciendo que las bienaventuranzas sean eso. Estoy diciendo que cuando Cristo se paró en el sermón del monte, en el monte a dar su sermón, dijo: este es el reino de los cielos. Y mostró el reino de los cielos. Y mire, ahí nos estaba mostrando también el proceso que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Te pido que te examines un momento para saber si vas por el camino correcto. Te pido que mires hacia adentro del tubo, no solo hacia afuera. Y pienses de pronto dónde se está demorando mucho o se desvió el camino. Y sigas avanzando. Empieza a revisar primero, los pobres en espíritu. ¿Realmente siento la necesidad de Dios? ¿Realmente me hace falta orar? ¿Realmente me hace falta la palabra? ¿Me hace falta estar en comunión con la iglesia? ¿O simplemente lo hago por alguna superstición o por un interés errado? Segundo, ¿me duele haber pecado? ¿He sentido dolor y arrepentimiento de haber pecado? Tercero, ¿me he apartado de cosas o sigo siendo la misma persona? Ya se acabó la primera parte. Convicción de pecado por el Espíritu Santo. Eso es con Jesús. Se trata de creer. Segunda parte, entonces vas y buscas justicia delante del Padre. Porque la justicia es con el Padre y es yendo a Él. Después de justicia, entonces confiesas y alcanzas misericordia. ¿Has confesado al Señor todas tus faltas? Y después de eso, tu corazón ha sido limpio. Entonces es el Espíritu Santo convenciendo de justicia por cuanto Cristo es el que va ante el Padre. Y luego viene el nuevo orden, no el orden visible, sino el invisible, porque el príncipe de este siglo ha sido juzgado. Por eso dice: no me veréis más. Y viene la parte final del Espíritu Santo. Cuando tú has hecho las partes completas, la primera, la segunda y la tercera, entonces en la segunda tu corazón ha sido limpio, y como tu corazón ha sido limpio, ahora eres hijo. Y como eres hijo, tienes comunión con Dios y se pierde la comunión que tenías con el mundo. Ya no eres tan simpático ni tan agradable para los que tienen el espíritu contrario. Y estás dispuesto a sufrir persecución inclusive, con tal de obedecer al Señor, porque eso es justicia. Obedecer al Señor. Entonces padeces persecución, pero en el momento que padeces persecución, no te angusties, esto es un ciclo. Tuyo es el reino de los cielos. Y eso les pasó a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, esto es un asunto generacional. Les decía que era una clase extensa y complicadita, pero sumamente armónica, sumamente clara del propósito de Dios. Dios nos regaló esa palabra porque nos ama, porque quiere que su proceso sea perfecto en ti. Dios te anhela tanto y quiere que la obra de Él sea completa en ti y no te pierdas en el camino. Y no solamente por ti, sino por los que serán tus siguientes descendientes biológicos y tus descendientes espirituales. No te sientas mal incluso. Abraham sufría porque no tenía descendiente. Decía: ¿y quién va a heredar mi mayordomo? Un Eleazar, un damaseno, un tipo de Damasco que ni siquiera es de mi región. Tuvo un hijo de imprudencia y un hijo de la promesa. ¿Y dónde está la promesa de que el Señor me dijo que tendría hijos como las estrellas? Pues la Biblia después nos dice que los que somos de la fe somos hijos de Abraham también. No le vaya a reclamar a su mamá esta noche: me enteré de algo en la iglesia, mamá. La verdadera genética es la espiritual. Escuche esto: la verdadera genética es la espiritual. Muchas generaciones van a salir de tus lomos. Vale la pena que hagas el proceso. Vale la pena que te tragues el orgullo. Vale la pena que huyas al pecado. Vale la pena que tomes precauciones. Vale la pena que pierdas y te distancies y que seas rechazado. Vale la pena que te des la pela. Hay muchas generaciones que saldrán de tus lomos espiritualmente hablando. Vale la pena ser un buen precursor. Vale la pena que 4 generaciones después te inviten a algún lugar y te paren y te honren y te digan: este es nuestro bisabuelo espiritual. Vale la pena. Esa es la obra del Espíritu. Más que manifestaciones momentáneas de histeria colectiva o de algún nivel de desequilibrio o alteración
que para muchos casos me parece a mí más que todo preocupante, escénica y momentánea, la obra del Espíritu Santo es encaminarte a la perfección. El pródigo le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, eso planeaba decirle, no lo pudo decir. El abrazo del padre le interrumpió. ¿Por qué no confiesas tu condición? Te garantizo que no habrás terminado y los abrazos del padre, perdonándote y amándote, interrumpirán tu confesión. Pero confiesa con dolor, siente dolor de ofenderle, siente dolor de fallar. Bienaventurados los que lloran, porque alcanzarán consolación. Avergüénzate de haber fallado, avergüénzate de haber deshonrado al Señor, de haber hecho cosas que a Él le desagradan. No solo en el pasado, tal vez si aún luchas con situaciones, confiésalo, díselo a Él. No me dejes, Señor Dios mío, quedarme aquí en esta porqueriza, alejado de ti, Señor. Tengo una gran noticia para ustedes. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, procuramos dar buenos regalos a nuestros hijos, dice la Escritura, cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu a aquel que lo pida. Ya has confesado, ahora dile al Señor: Señor, dame tu Espíritu, lléname con tu Espíritu Santo. Ya entiendo la obra del Espíritu Santo, ya entiendo que toda la obra la hace el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mi Padre, dame el Espíritu que habitó en Cristo, tu Espíritu, tu genética espiritual que habitó en Cristo. Lléname de esa genética. Sé que esa presencia generará rechazo, antagonismo de los que no te aman. Sé que eso va a costar rechazo, persecución, injurias y calumnias, ofensas, inclusive maltratos. Pero eso le ocurrió a los profetas que fueron antes de nosotros, porque esos profetas tenían el mismo espíritu que ahora yo quiero tener. Quiero tener tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo, Padre. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Dígale al Señor, no se canse de decirlo. Que toda oración que usted haga, si sea por la comida, incluya ese: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Que cada vez que sea suelta la palabra, tú digas: yo cojo el espíritu que viene en esa palabra y lo recibo para mí, y devoro esa palabra, la hago mía y la obedezco. Padre, lléname con tu Espíritu Santo. Y así, apretado y abrazado por tu amado Padre, te das cuenta lo necio que fue todo el tiempo que estuviste pasando necesidad con los cerdos y las algarrobas, mientras un Padre estaba esperando por ti. Hoy te dice, tu Padre Celestial te dice: hijo, bienvenido a casa. Hijo, bienvenido a casa. Hijo, no jornalero. Hijo, bienvenido a casa. No porque te fuiste, no que hiciste. ¿Recuerdas también cuando Jesús se encontró a Pedro? ¿Por qué me negaste? No. 3 veces antes que cantara el gallo, gallina. No. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Bienvenido a casa, te dice tu Padre. Señor, gracias por esta palabra, por todo el Espíritu, Señor, que recibimos a través de recibir esta palabra. La genética tuya, Señor, entrando en nosotros. El soplido tuyo por nuestras fosas nasales. La entrada, Señor, de tu Espíritu a nosotros en forma de palabra, que nos hace tender hacia lo espiritual y que saca de nosotros cualquier otro concepto, derriba argumentos y fortalezas que se levantan a la obediencia de Cristo.